Pues vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 10, donde vamos a estar meditando el día de hoy. Hoy le hemos puesto a nuestro mensaje el buen vino, el buen vino. Y vamos a explicar cuál es este buen vino, el buen vino. Muy bien. Entonces vámonos al versículo 1 de Juan 2, y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ya decíamos que son como 100 litros de agua en cada tinaja. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenselo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y vamos a meditar en esto. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Señor, enséñanos lo que tú deseas en este tiempo, en esta hora, Señor. Gracias porque el cambio del agua hecha vino nos habla del cambio tan profundo que quieres hacer en nuestros corazones, el cambio tan profundo que puedes hacer en nuestras almas y la vida eterna que nos das a nuestro espíritu. Señor, háblanos de una manera tan poderosa que nos quede claro en lo que tú tienes, Señor, para cambiarnos, esa obra misteriosa. Esa obra misteriosa que solo tú puedes hacer en el corazón de cada ser humano, hoy hazla en nosotros. Aquellos que estamos pasando por circunstancias difíciles, aquellos que estamos pasando por pruebas, por cosas, Señor, que están a lo mejor quitándonos la paz. Señor, que hoy podamos entender que tú tienes el poder para cambiar las vidas, y empieza por nosotros, Señor. Cambia nuestra vida. Cámbianos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el maestresala, he hablado que el maestresala son las personas que nos rodean, que prueban el cambio que Dios ha hecho misteriosamente en nuestras vidas. Ellos son los que dan testimonio de que tú y yo no somos los mismos de antes. Ellos son los que dan testimonio de que si antes nos dejábamos llevar por la desesperación y por la impotencia, ellos dan testimonio de que tú no eres el mismo de antes. Ellos dan testimonio de que tu vida ha cambiado, porque él, el maestresala, es aquella persona que está cercana a ti. Es más, el maestresala puede ser esa persona que ha visto tu currículum vitae de manera completamente cercana, ¿verdad? Mi esposo y yo fuimos a hablar con un amigo mío. Él ha sido vecino, bueno, su familia, de mi familia, y él me vio crecer. Y nos recordaba, a mí me recordaba y nos comentaba cómo desde muy pequeñita pues me hacían bullying bien gacho las chicas de ahí del vecindario, ¿no? Entonces yo llegaba con él a llorar, y llegaba con él a que me defendiera, y a él le decían el oso. Yo no me acordaba de eso, que le decían el oso, porque cuando se enojaba pues levantaba la voz y él no hablaba. Él es muy tranquilito, es como flematiquito, y él, yo lo estaba viendo, que estaba platicando con nosotros, y yo decía: él sí ha visto mi currículum vitae. Él me conoce, él es un maestresala, ¿verdad? Y esas personas Dios las permite cerca de nosotros. Esas personas Dios las permite para probar el cambio
que misteriosamente Jesús está haciendo en nuestras vidas. Y dice que llamó al esposo. Y hemos hablado de eso de llamó, ¿verdad? Fonió, así es el griego, fonió, que es llamar para mostrar algo que ha sucedido, ¿verdad? Lo telefonió al esposo. Y entramos al versículo 10 y le dijo: todo hombre. Esta palabra, todo hombre, sirve primero el buen vino. Hemos hablado, y hoy quiero hacerlo muy en claro, que cuando habla del primer vino, está señalando el primer pacto. O sea, todo el Antiguo Testamento. El primer testamento o el primer pacto. Y el primer pacto es bueno, no podemos decir que es malo, es bueno. Es bueno, pero es bueno para aquellos que quieren vivir o que desean vivir bajo la ley, y ellos no pueden. No hay ser humano que pueda vivir bajo la ley. Por eso, aunque, miren, es extraordinario cuando nosotros vemos nuestra propia justicia y vemos que otro rompe el mandamiento. ¿Qué hace sentir en nuestra vida? Que nosotros somos justos. Y nuestro nivel de egolatría, egocentrismo y de egoísmo crece. Porque yo no soy tan mala como tú. Yo no soy tan malo como mi vecino. Él está transgrediendo el primer mandamiento, o el tercero, el cuarto, el quinto, quién sabe qué está transgrediendo, ¿verdad? Pero nos sentimos, y por eso puede ser extravagante el hecho de que nosotros podamos cumplir parte de la ley, porque nadie puede cumplir toda la ley. Entonces aquí cuando dice que el primer vino, está hablando, y es un buen vino, pero está hablando del primer pacto. Es la ley, o lo que podemos comprender como la religión judía, el judaísmo. Es la religión judía. Y cuando dice todo hombre, está hablando precisamente de que es una religión que se basa en el poder del hombre, ¿sí? En los méritos humanos. Entonces podemos comparar. Exacto, el primer pacto es un asunto del hombre. Por eso dice todo hombre. Cuando sirve el primer vino, pues es un buen vino. Pero el segundo, y ahorita vamos a ver qué simboliza esto del siguiente o el segundo vino. Pero vamos a detenernos un poquito aquí, porque el milagro de nuestro Señor de cambiar, de transformar el agua en vino, se podría comparar con el hecho de que empezaba su ministerio para salvación de los hombres. Él comenzaba su ministerio y tenía que ser con una señal que pudiera hablarnos de lo que vendría hacia nosotros. Vamos a comparar esta primera señal con la señal que hizo Moisés cuando el agua del río Nilo se tornó en sangre. Ok, entonces sabemos que la primera señal que llevó Moisés ante Faraón para liberar al pueblo de Israel fue la vara. La vara se convirtió en víbora, y resulta que los hechiceros de Faraón pudieron replicar. O sea, esto nos muestra que Satanás tiene cierto poder metafísico, de lo que nos hablaba Uziel. ¿Cuándo fue? La semana pasada, ¿verdad? Y está muy chido esto, porque voy a hablar un poquito acerca de la teología y de la cosmovisión, porque usted ya le está entendiendo a eso, ¿verdad? Yo medio le entendí a Luciel, no sé, bueno, pero él nos habló de la teología, ¿verdad? De esta filosofía que viene de parte y del corazón de Dios. Entonces, estamos hablando que Moisés fue llamado a ser el libertador de Israel, y Jesús es el libertador del nuevo Israel. Amén. De los hijos de fe,
de aquellos que hemos por fe creído a Jesús y hoy somos la nueva Jerusalén, ¿verdad? El nuevo pueblo de Dios, su reino en la tierra. Y nosotros ahora podemos tener una mirada de lo que el Señor trató de hablar con esas señales. ¿Sabías que cada una de las señales que hizo Moisés tenía que ver con un juicio? Juicio hacia las religiones falsas de los dioses que adoraban los egipcios. Entonces tenía que empezar cuando hizo lo de la vara. Yo creo que yo soy la que estoy pisando ahí. A lo mejor soy yo la que está deteniendo la imagen. Bueno, entonces cuando fue lo de las varas, recuerdan que Moisés le dijo: deja ir a mi pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta del faraón? No, exacto. Y entonces vino el primer juicio. Entonces la primera señal de la vara que se comió a las demás varas de los hechiceros es que Dios tiene poder sobre todo Dios con D pequeña en esta tierra. Aquellos dioses que tienen poder sobre poder metafísico, ¿verdad? Sobre aquellas cosas que están fuera de lo que es físico, de las cosas que podemos ver o entender, ¿verdad? Entonces, una vez que Faraón dice no, viene el primer juicio. Entonces ahora sí podemos decir que la primera señal o el primer juicio fue cambiar el río Nilo, y las aguas de cualquier parte de las casas de los egipcios se convirtió en sangre. ¿Y qué es sangre? La sangre habla de sacrificio. Ahí estaba apuntando al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre, porque Él se hizo pecador. Sobre su cuerpo fue el más pecador de todos los hombres, porque cargó sobre su cuerpo el pecado de todos y cada uno de nosotros. El pecado, diga conmigo, mi pecado pasado, mi pecado presente y mis pecados futuros. Él cargó con cada uno de nuestros pecados. Jesús vino a ser el hombre más pecador de todo el mundo, muriendo en una cruz, derramando su sangre preciosa. Entonces Moisés viene a ser un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, donde Él viene a hacer un juicio. Jesús hizo un juicio, el Padre hizo un juicio. Al darle la espalda a Jesús, le dio la espalda porque Jesús en Él estaba cargando todos los pecados del mundo. Dios le da la espalda a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un juicio, y por eso dice la Biblia que Él juzgó todo pecado a través de Jesús. Entonces esto es muy importante que lo entendamos para conocer cuál es este mejor vino, el mejor vino que llegó después del buen vino. Pero dice aquí que la ley fue dada por Moisés, por los ángeles a través de Moisés, y Moisés fue a declarar libertad, lo mismo que Jesús a través de su cruz declara libertad en tu vida, libertad de las drogas, libertad de la depresión, libertad de la frustración, libertad de los ataques demoníacos que el enemigo está haciendo una y otra vez contra tus hijos, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas. El Señor está decretando libertad y está haciendo un juicio. Por eso dice que Él rompió todo el decreto que nos era contrario, porque todos nosotros hemos caído de la gloria de Dios. Todos hemos fallado de una u otra forma. No hay justo ni aún uno más que Cristo el justo. La sangre entonces habla de sacrificio. Moisés, declarando libertad y cancelando la esclavitud, empezó con el primer juicio, que fue la muerte de todos esos peces y de todo lo que vivía en el río Nilo. Por eso la frase todo hombre debe de enseñarnos teológicamente que el hombre no tiene la capacidad, diga conmigo, yo no tengo la capacidad de cumplir los mandamientos de Dios. No podemos, hermanos, no tenemos esa capacidad.
lo que es en el sentido en que Dios nos ha dado la ley para obedecerla. Claro, por eso Pablo dice: yo no conocí la codicia hasta que leí no codiciarás. O sea, hay algo dentro de mí que va en contra de lo que dice la ley. Hay algo dentro de mí que dice: no, simplemente no puedo cumplir la ley. Entonces, cuando dice todo hombre, está hablando de que todo hombre tenía que llegar por méritos propios a la justificación. Y eso es lo que es fascinante para muchas personas. ¿Has oído del término una persona legalista? ¿O una iglesia legalista? Desafortunadamente, lo que vamos a ver el día de hoy, muchas iglesias no lo practican, el mejor vino. Se quedan en lo que debes hacer esto y esto. A veces también nosotros como pastores caemos en el legalismo con tal de ver cambios en la vida de la persona que quizá está pasando por alguna disciplina, hasta que hagas esto y esto, entonces. Sin embargo, volvemos a encajonar a las personas al legalismo. Y no estoy diciendo que no debe de haber cambios, por favor. Entiéndeme, que si hay algo, una conducta reprobable, una conducta pecaminosa en nuestra vida, claro que tenemos que lidiar con ella. Mis hermanos, no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Cristo viene pronto. Dele un aplauso al Señor, porque Cristo viene pronto. Él no tarda en venir por su iglesia. ¿Y qué va a encontrar en esta tierra? Necesita ver hombres y mujeres con fe de que Él vendrá, Él volverá. Y necesitamos vivir nuestras vidas así, como que Él volverá. Y desde siempre, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, Dios está interesado no en tareas, no en que puedas cumplir con ciertas cosas, sino que Él está interesado en tu corazón, iglesia. Él está interesado en que las cosas se hagan de corazón. Que si no voy a mentir es porque sé que de corazón cualquier cosa que manche el amor fraternal, cualquier pecado que haga que mi hermano se aleje de Cristo, de eso tendré que dar cuentas a Dios. Pero voy a amar y voy a decir la verdad y voy a ser honesto y voy a abrir mi corazón y voy a ser transparente, porque a Dios le molesta la mentira. Y porque amo a Dios, porque mi corazón está hacia Él, no voy a mentir. No adulterarás, no porque no venga el pensamiento, no porque no venga la tentación, porque va a venir el pensamiento, la tentación, pero no lo voy a hacer, porque este pecado puede alejar a mi familia de Dios, porque este pecado va a destruir el corazón de mi cónyuge, porque este pecado puede distorsionar y detener la coinonía familiar, tanto en mi casa como en mi congregación. Dios está esperando el mejor vino que nos transforma, que nos transforme. Tenía que ser el primer juicio de Moisés la sangre. La sangre. ¿Por qué? Vámonos a Hebreos 9:22 para entender esto. Es la que está abierta, sí. Dice: y casi todo es purificado. ¿Según qué? Ese es el viejo vino. La ley es el viejo vino. Y todo se purificaba con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se remitía el pecado. ¿Qué significa remitir? Quitar, alejar, deponer. Eso significa remitir el pecado. Entonces, mientras no confesamos nuestro pecado, el pecado está ahí puesto. Es como si lleváramos un muerto arriba de nosotros. Ahí está, sin remisión. Ahí sigue. Al remitir el pecado, ¿qué se hace? Se quita. Y claro que si se quita el pecado,
vamos a tener una nueva persona. Esa persona va a cambiar, va a hacer cambios, pero ya no será por ley, sino por la gracia, por la fe en el Hijo de Dios. Mi hermano, te tengo que decir las cosas llanas. Si tú sigues siendo la misma persona de antes de que recibieras a Jesús, perdóname, sigues bajo la ley. Estás, a lo mejor vienes a la congregación, pagas tus diezmos, pagas tus promesas financieras, estás llevando una lista de cosas. Ya tengo este ministerio y este otro, y ya cumplí y ya esto, pero eso no es el nuevo vino. Eso no está cambiando tu corazón. El verdadero cambio lo dice el maestresala. Y ese maestresala puede ser tu cónyuge, tus hijos, tu pastor, tu líder, el servidor de tu extramuros, quien te conoce ya de tiempo, o esa persona que te conoce de tiempo. Él puede dar fe de lo que está haciendo el nuevo vino en ti. Por sangre se purificaba todo. Ahora escucha, Jesús derramó su sangre para santificarnos. Ya no es a través del cumplimiento de la ley, ya no es a través del legalismo, mi hermano. Y esto puede ser en algunos lugares peligroso, porque entonces nos podemos ir hasta el otro lado de la hipergracia, donde no importa que estés viviendo en adulterio, y no importa que seas un deudor, y no importa que seas mentiroso, y no importa que seas burlador, escarnecedor, no importa, tú te vas al cielo. Eso tampoco es la verdad. Porque la ley fue dada para mostrarnos nuestra pecaminosidad. La ley fue dada para que dejemos de tirar la primera piedra. La ley fue dada para ser misericordioso con quien necesita misericordia. La ley fue dada para que nosotros podamos entender que ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Y lo único que hace la ley es inflar el yo. Por eso es peligrosa. Por eso el Señor dice, Jesús derramó su sangre para santificarnos. Vámonos a Hebreos 13:12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo. ¿Cómo? Eso es lo que quiero que veas. Ya no es por la ley. Santifica o aparta a su pueblo mediante su sangre. Esto es teología, esto es doctrina, y esta es la cosmovisión que debemos tener para cuando un hermano cae y cuando yo caigo. Somos tan duros muchas veces, dependiendo del temperamento que tengamos, somos muy duros hacia nosotros mismos o muy duros como maestresalas hacia los demás. Por eso cuando dice todo hombre, podemos recordar entonces que el antiguo pacto es la religión del hombre, porque está basada en su desempeño, en lo que puede hacer, en aquello que puede realizar y cumplir. Por lo tanto, la religión del hombre no tiene poder para hacer los cambios que se requieren en nuestra vida. La ley, el Antiguo Testamento, no tiene el poder para hacer los cambios que se requieren. El vino nuevo es Cristo. El vino nuevo es la fe para la salvación en Cristo. Es Él nuestro vino nuevo. Vamos a entenderlo de esta manera. Romanos 3:21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, fuera de la ley, aparte, fuera de la ley, no tomando en cuenta la ley, se ha manifestado ¿qué?
fíjate, no la del hombre, la justicia de Dios. ¿Y cómo se ha manifestado? Se ha manifestado testificada por la misma ley y por los profetas. O sea, se tenía que cumplir la ley. ¿Cuántas veces, voy a irme deteniendo, cuántas veces Jesús dijo, tengo que hacer esto para cumplir la ley? Jesús no vino a abrogar la ley, a quitarla, sino a cumplirla. Cuando fue a ser bautizado, no fue bautizado porque él tuviera pecado, porque el bautismo es un reconocimiento de que yo soy un hombre, una mujer pecadora, y tengo a todos estos testigos que me han venido a acompañar para declararles que soy pecador y que Cristo ha cambiado mi vida, que Cristo me ha perdonado. Entonces, un bebé no tiene esa conciencia. Por eso no deberíamos bautizar a los bebés. No debemos de hacerlo. Ellos no tienen una conciencia de pecado. Pero ya después de los 5 años, y dependiendo del chamaco, es saber si tiene conciencia de pecado. Entonces, Jesús fue a ser bautizado con Juan el Bautista, no el que escribió el libro que estamos leyendo y estudiando, sino Juan el Bautista. Y él le dijo, tú deberías de bautizarme. Y Jesús le dijo, deja tú, porque es necesario para cumplir. Entonces Jesús, sin pecado, él tuvo una vida sin mancha. Él cumplió la ley. Entonces dice aquí, vamos a regresar, testificada. Ya entendemos por qué dice testificada por la ley y los profetas. Jesús cumplió muchas profecías de los profetas. Y versículo 22, la justicia de Dios que fue testificada por los profetas y por la ley fue por medio de ¿qué? Oh, entonces yo soy justa. La justicia de Dios es impartida a mi persona. Tú eres justo por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Aquí está el nuevo vino. La fe por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él, en Jesús, porque no hay diferencia. Mis hermanos, ya no hay diferencia del sumo sacerdote, del sacerdote, de un pastor, de un religioso, de una religiosa. No hay diferencia. ¿Por qué? El Señor dice, no hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué palabras tan fuertes! Escritas aquí para nosotros. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un sino, hay un sin embargo, hay un pero. Y esta es la fe, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Hermanos, si a ti no te impactan estas palabras, no importa cuántos años tengas de cristiano, no importa cuánto tiempo tengas de conocer del Señor, si el hecho de que tus pecados por fe han sido perdonados y eres hecho justo delante de Dios, hermano, hay algo mal en tu fe. Y necesitas detenerte, porque quizá te has llenado, pero no te has llenado del buen vino. Te has llenado de cualquier otra cosa, o de tu autojusticia, y no te has llenado del buen vino. Necesitas el mejor vino. Y el mejor vino no es la ley, es la gracia y la salvación y la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es gratuita, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es, nuevamente todo apunta a Cristo Jesús. Versículo 25, en quien Dios puso como propiciación, como resultado, como medio, por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre. Por eso el primer juicio que se hizo en Egipto fue sangre.
porque estaba hablando del sacrificio supremo de la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la religión te va a meter a un legalismo. La religión te va a condenar porque no puedes cumplir la ley. La religión te va a excluir. Una cosmovisión religiosa no va a permitir que alguien falle. Y aquí es necesario que hable precisamente a mis hermanos coléricos. Sonríame, los coléricos. Porque el colérico por naturaleza busca cumplir leyes. Por naturaleza busca cumplir reglas y normas. Y si él las cumple, piensa, ¿por qué este o esta o él o ella no pueden cumplirla como yo? Cuidado, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguien que me está entendiendo hoy? Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo el 25. Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Parece que es redundante, pues para manifestar su justicia. Ya no es la justicia por la ley, sino por la sangre de Jesús. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, ¿qué? Pasados. O sea, la ley pasada ya no sirve, así como los pecados pasados. ¿Ya queda claro? Entonces, mi hermano, si entendiéramos esto correctamente, nuestra cosmovisión del perdón cambiaría. Hermano, mientras yo estudiaba estos versículos y lo que significa el vino nuevo, mi mirada se abría hacia aquello que para nosotros es justo o injusto. Nuestros pecados pasados han sido perdonados. Ya, aunque sea tu cónyuge, aunque sea tu hijo, tu esposo, tu padre, tu madre, recordándote un pecado pasado, tienes que recordar este mensaje. Si tú has pedido perdón a Dios, Jesús te ha perdonado. Claro que tus pecados pasados traen consecuencias y estás lidiando con las consecuencias. Y tienes que tener, cuando entendemos el perdón, entendemos también el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, dice la Biblia, que tiene que traer frutos. Ajá. Entonces, al entender el arrepentimiento, yo voy a querer dar esos frutos. Y si parte de esos frutos es soportar de manera correcta, con una mente correcta delante de Dios, pero ya no abatido por el enemigo y por el peso de mis pecados y la esclavitud de mis pecados, no. Mi Moisés, mi Jesús ha declarado libertad sobre mi vida. Ese es el nuevo vino. Hermanos, muchos de nosotros que tenemos tanto tiempo en el evangelio nos queremos agarrar del viejo vino. Y queremos que la gente pague y la disciplina tiene que ser así y las cosas tienen que ser. Y necesitamos entender lo que Dios nos está diciendo con esto. Versículo 26. En su paciencia pasó por alto los pecados pasados con la mira. ¿Por qué pasó por alto los pecados pasados? Con la mira de manifestar, oh aleluya, en este tiempo que no dejamos de hablar de la justicia de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Fíjate cómo utiliza que es el, la, los, las, es un artículo definido. Los artículos indefinidos, unos,
Es indefinido, no se sabe de quién está hablando. Pero el, la, los, las son definidos, porque sí se dice en la oración de quién está hablando. Y dice el justo. Bueno, espérenme, aquí estamos en la... Ya, Uciel, la clase de gramática. Sí, sí, mi amor. Entonces, habiendo dicho esto, ¿quién es el justo? Exacto, vamos a seguir leyendo. A fin de que Él sea el justo, y a través de Él es el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe en Jesús. ¿Quién es ese? Amén. Yo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, nuevamente, el primer vino es bueno porque te hace sentir justo. Aumenta tu autojusticia. Tú sí cumples, tú sí vas a la iglesia, tú das tus diezmos, tú predicas, tú sales, tú haces esto. Y ahí llega el hermano arrastrándose que tiene 3 meses de no venir a la iglesia. Y dices, yo estoy más bonito que él, yo estoy más chido que él. Y eso es algo que Dios no quiere. Porque ya no es por la ley. No es de que tú y yo cumplamos con ciertos requisitos para ser hijos de Dios. Somos hijos por medio de la fe en Jesús. Y eso es algo que Dios está buscando de ti, mi hermano. Tú que estás escuchando este mensaje presencial o a través de las redes, tú necesitas poner tu fe completa en Jesús, no en una religión. Jesús es el único que puede salvar tu alma. Jesús es el único que puede salvarte de las fieras llamas del infierno que son reales. El infierno es real. Y necesitamos compartir estas buenas nuevas con tu jefe de trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la universidad, con aquellos que no conocen del Señor, porque es una realidad. El cielo es real, así como también el infierno. El primer vino, que es la ley, apela a tu autojusticia y te hace sentir bueno. ¿Se acuerdan de ese joven que vino a Jesús y le dijo, maestro bueno? ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Por qué me dices bueno? Bueno solo Dios. No estaba diciendo que él no era bueno, estaba dando una característica única de Dios como el único bueno. Qué fuerte, porque le dice, ¿te conoces los mandamientos? Claro, yo todos los he hecho. Ese hombre estaba lleno de autojusticia, porque el buen vino es bueno, pero no es el mejor. Y nadie va a ser salvo por medio del primer vino. Vámonos al versículo 27. Entonces, si ya los pecados pasados han sido perdonados y la ley ha sido cumplida por la fe en Jesús, ¿dónde pues está tu jactancia? ¿De qué te puedes sentir chido o más bonito que los demás? Pues queda excluida. Tu autojusticia no existe, no sirve. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley ¿de qué? De la fe. Ya no hay jactancia, ya no puedes jactarte. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es hecho justo. La justicia de Dios es aplicada a él ya no por obras, sino por fe, sin las obras de la ley. Eso no significa, mi hermano, que tienes toda la luz verde para pecar lo que quieras, porque el pecado te va a hacer esclavo nuevamente. El pecado va a destruir tu familia. Y nuevamente te digo, todo pecado que destruya la coinonía y la fe, o que sea un tropiezo de la fe de otros, sea lo que sea,
Dios te va a pedir cuentas. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, al decir, vámonos, regresemos a nuestro texto que estamos estudiando, Juan 2:10, y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, o sea que ya están así como, entonces el que es inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta este momento. Entonces, cuando dice, cuando han bebido mucho, entonces el inferior, nos revela que el momento en el que el maestresala está probando el vino, el agua hecha vino, está diciendo que todavía no habían bebido mucho, pero está mostrando, en esto nos revela la ineficacia del primer pacto, porque está diciendo que ese pues ya no sabe tan bueno. Era un buen vino, pero ya no está tan bueno, y la gente está sobria para poderlo diferenciar. ¿Qué quiere decir? Que el primer vino no se puede conservar, el primer pacto no se puede conservar porque se diluye. ¿En qué sentido se diluye? Las exigencias de la ley, de los mandamientos, son tales que el hombre no puede cumplirlos, y por lo tanto diluimos lo que significa esa ley para nosotros. Vamos diluyendo la esencia de lo que Dios quiere decir. Hermanos, a veces me da pena ajena de algunos predicadores que dicen: en los próximos 3 días el Señor va a cambiar esto, y empiezan a hacer promesas sobre personas que ni saben quién está escuchando eso. ¿Qué tal si es un satanista? Bueno, yo no sé, pero me da pena porque se ponen a comprometer a Dios en cosas, y si no pasa nada, ¿te imaginas que esa persona que está escuchando ese reel apenas está tratando de encontrar a Dios y no pasa nada en 3 días? ¿Qué va a pensar? ¿Quién va a quedar mal? ¿La hermana fulana? ¿El hermano mengano que se aventó a decir eso? No, Dios. Qué fuerte, porque eso, aunque no pareciera un pecado, si es una piedra de tropiezo para alguien, tendrán que darle cuentas a Dios. Y cuando tienen 10,000 reproducciones, me da pena. Por eso cuidado con, ven a mi religión casi y vas a estar feliz. No, porque así me dijeron a mí, así yo vine a Jesús. Ven a Cristo y vas a hacer, todos tus problemas se van a arreglar. Eso es lo que me dijeron. Y yo dije, pues ¿quién no va a venir? Quisiera encontrarme a la hermanita, contarle mi vida después de Cristo, ¿verdad? Porque la vida no es así. Vamos diluyendo y perjudicando la esencia de lo que Dios quiere y ha dado por medio del primer pacto. Entonces esta frase, cuando dice casi todos hacen esto, todo hombre, ¿verdad? Esta frase parece indicar que no habían bebido lo suficiente, como ya dije, y podían diferenciar el buen vino del mejor vino. Entonces, por eso podemos ver que el judaísmo no ha llegado a un nivel en el que sea, ¿cómo se dice? Pues que esté completamente arcaico o obsoleto, esa es la palabra, gracias. Necesito tomar agua porque se me van las palabras, el vocabulario. Sé lo que quiero decir, pero no la palabra. Que le llegue agua al tinaco. Entonces, vemos que todavía el judaísmo está siendo, y muchas iglesias cristianas regresaron al judaísmo, porque hermanos, es un buen vino, pero no es el mejor. Y como le dijo Jesús a María: María, tú te quejas de Marta. Perdón, al revés. Marta se quejaba de la María porque Marta estaba bien atareada haciendo cosas,
¿Y qué le dice de María? Mira, esta está sentada a tus pies. ¿Y qué le dice Jesús? María ha escogido, ¿qué ha escogido? La mejor parte, que no se le será quitada. Hermanos, en segundo lugar, tenemos que entender que aquí está hablando de una costumbre. La costumbre de entregar un buen vino, y una vez que ya está diluido ese vino, ¿verdad? Porque ya la gente no puede alcanzar a probar el segundo vino o el tercero, entonces se servía el vino de menor calidad. Esa es una costumbre. Y aquí yo quisiera entrar al hecho de que muchos de nosotros estamos bajo costumbres vanas, y algunas de esas costumbres son malas. Hermanos, yo cuando leí, creo que di el curso de finanzas del hombre más rico del mundo, que habla Panasiuk acerca de que no, el hombre es la cabeza del hogar. Él no explica lo que significa cabeza, pero cabeza significa origen. El rollo es que el machismo latinoamericano ha agarrado el hecho de que el hombre es cabeza de la mujer para hacer su machismo cristiano. Sí, yo sé que los varones van, y más que una vieja se lo comente así, pero cabeza significa origen, raíz. Y sí, la mujer fue tomada del hombre. Por lo tanto, como vean a tu mujer, el origen de cómo está tu esposa, tú eres el responsable. Eso significa que tú como cabeza debes de alimentar y nutrir a tu mujer para que en sus dones y sus talentos ella pueda crecer. Ahora sí, ahí entra lo que aprendí de Panasiuk, que a veces la mujer va a ganar más dinero que su esposo, y eso no es pecado. Quiere decir que el esposo, que es el origen de su mujer, o sea, de donde proviene la fuerza de su mujer, está haciendo un trabajo tal que ella en este momento está mejor pagada que él. Te voy a decir algo, la costumbre vana es que al ser el esposo, y esto debe de traer libertad a los varones, y esto nos lo enseñó también, nos lo recordó Tommy Moya, y yo estaba pensando en Panasiuk, y dijo él en la reunión de matrimonios: el que el hombre sea la cabeza no significa autoridad, porque eso iría en contra del diseño original del matrimonio, que es los dos serán. Exacto. ¿Qué está hablando? Unidad. Y poner una jerarquía en el matrimonio como si fuera un mini ejército. El varón es el comandante en jefe, la mujer es subalmirante, o no sé cómo se pudiera decir, y los chamaquitos el ejército. No es un mini ejército, es una unidad. Los dos serán uno. Y Cristo, cuando el Señor dijo: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, no es una promesa. ¿Cuántas viejas queremos eso? Él es mi Señor. Oh, ahí viene el Señor. Siéntese, Señor. Y así, esa es una costumbre vana. ¿Por qué? Porque deben de ser una unidad. Cuando Dios dijo: ahora pasará esto, es como cuando alguien fornica y queda embarazada, pues ahora tendrás un hijo fuera del matrimonio. Es consecuencia de una maldición, de una desobediencia y de un pecado. Un hijo que tendrá problemas de ilegitimidad no es una promesa, es una consecuencia. ¿Me están comprendiendo? Entonces no es una promesa que el hombre se enseñorece de la mujer, no es una promesa, es una maldición. Por eso necesitamos regresar al origen. ¿Y qué es cabeza? Origen.
¿Y qué quiere Dios del matrimonio? Una unidad. ¿Qué quiere Dios de la familia? Una unidad. Donde papá es débil, seguramente, y si la mamá también es débil, pues seguramente alguno de los chamacos es fuerte. Y ahí alguno de ellos nos va a ayudar. Es una unidad, hermanos, donde todos trabajamos a favor de la familia. Cuando los hijos empiezan a crecer, ellos empiezan a tener voz y voto. Bueno, mis hijos desde chiquitos tienen voto. ¿Qué era? ¿Qué quieren comer? Hamburguesa, hot dog, pizza. Y contábamos los votos. Y quien ganaba, eso íbamos a tragar. Entonces ya tenían voto. Pero necesitamos empezar a ver que nuestros hijos tienen dones y talentos, y necesitamos respetar esos dones y talentos y enseñarle entre ellos. Respeta a tu hermano, el Señor lo ha hecho fuerte ahí. Entonces tú eres débil ahí, toma lo que tu hermano te puede dar. Estamos entendiendo, regresar a lo que es por la fe. Por la fe. Ese es el mejor vino. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué costumbre hay en tu casa que Dios no quiere? Costumbre vana, costumbre mala que está sobajando la vida de tus hijos, que está sobajando la vida de tu mujer, que está sobajando e irrespetando la vida de tu marido. Creo que necesitamos ir a la cruz y pedir perdón por nuestras palabras que hemos dicho enojados, que hemos dicho sin sentido, que hemos dicho enfrente de nuestros hijos, y pedir perdón cuando es necesario, y perdonar y trabajar en pro de volver a ser uno, una familia. Necesitamos quitar las costumbres vanas. Y siguiente, todo hombre, regresando al versículo, Juan 2:10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, o sea, todavía no habían bebido mucho en esa boda, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto, hermanos, para terminar, esto da testimonio de que el hombre no sabía del milagro. Él no sabía de dónde venía ese buen vino. Él simplemente dio testimonio de que en esta boda se guardó el mejor vino al final. Y esto también necesitamos resaltar, que el recurso del hombre para cumplir la ley es ineficiente y es insuficiente. Recordemos a ese mismo capítulo, Juan 2:3 dice: y faltando el vino, mujeres, varones que estamos aquí, tu esfuerzo por cumplir con lo que la religión te pide, o tu religión te pide, o la ley del Antiguo Testamento, es ineficiente. Tú no puedes. Y eso te debe de hacer más misericordioso para aquellos hermanos. Por eso Gálatas 6 me impresiona. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú también seas hallado falto. Híjole, es que todo tiene que ver con el buen vino. Hermanos, cuando el Señor empieza a hacer cosas nuevas en tu vida, cuando Él empieza a hablar a tu corazón y tú empiezas a decir: no, esto está raro, esto no me gusta, y el Señor quiere darte. Pero si tú cada domingo, cada miércoles vienes a este lugar con vino en ti, ya no hay espacio para el mejor vino, porque tú ya traes tu cosmovisión. Tú ya traes tus ideas, tu teología, tú ya traes tu filosofía, y Dios no puede vertir más vino en ti. La provisión de Dios es abundante, y lo vemos en las 6 tinajas. Se acabó el vino, o sea, nuestra fuerza para cumplir la ley es ineficaz, pero la bendición de Dios sobreabunda.
La bendición es de mejor calidad que lo que tú con tus fuerzas puedes hacer. Entonces cree en lo que el Señor puede hacer. Hablando en términos teológicos, el vino es símbolo de bendición espiritual. Vámonos al Salmo 104:15. Vamos desde el 14, por favor. Ponme el 14. Dice: el asir producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Está hablando de las bendiciones. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Y después habla del aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces el vino es símbolo de bendición, ¿ok? Pero escuche lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual se diluye. El primer vino hay disolución, se diluye. En cambio, reciban el mejor vino, que es ser llenos del Espíritu Santo. Este es el segundo, el mejor vino, mi hermano. Es bueno, o sea, la ley es buena, es lo que trataba de decir. Lee Romanos capítulo 7, lo que trataba de decir Pablo. Con mi mente yo quiero servir a la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado y a la muerte. Y queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley que no puedo hacer lo bueno. Es lo que está diciendo. El mejor vino es vivir por el Espíritu. Y es aquí donde viene la enseñanza, hermano. Para vivir en el Espíritu necesitamos crear el ambiente para vivir en el Espíritu y movernos en el Espíritu. ¿Cómo es crear ese ambiente? Orando, leyendo la Biblia, ayunando, castigando tu carnota, que no se haga tu voluntad sino la del Señor. Tú quieres morder al que te falló, tú quieres que le caiga un rayo y que quede chueco así y así toda la vida para que no se muera rápido. Pero eso es tu carne. Por eso dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces dice: no se emborrachen con vino. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. ¿Quieres cumplir la ley? Te vas a arruinar la vida. No vas a poder. Te vas a desesperar, vas a castigar a los demás y castigarte a ti. Te vas a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, el gozo que trae el nuevo pacto y no el antiguo es un gozo que no se diluye. La ley de Dios se diluye porque no tiene capacidad de cumplirlo. Nosotros no tenemos capacidad de cumplirlo. Por lo tanto, causa nuestra ruina. Por eso una persona, ¿cómo se le llama? Perfeccionista. Es una persona que tiene pocos amigos porque quiere todo perfecto. Casi siempre son coléricos. Y si la gente no hace lo que ellos quieren, como ellos quieren, híjole, cómo hacen sentir mal a las personas. Trae ruina. Pero el nuevo pacto nos da una mejor calidad de vida. El buen vino o el mejor vino es la representación de Cristo. Y vamos a terminar con, ay, ¿qué le hice? Es Marcos. ¿Cuál es la siguiente? Porque aquí lo borré. Ese. Y con eso termino. Y nadie echa vino nuevo, ¿en qué? ¿Sabes que el odre estaba hecho de cuero, de piel? Entonces, ¿por qué no se echa? Vamos a terminar de leer. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, porque la levadura, o ¿cómo se llama más bien? La fermentación, gracias. La fermentación hace que se derrame, rompe los odres de cuero, y los odres se pierden y el vino también. Pero el vino nuevo, ¿en dónde se echa? En odres nuevos. Hermano, hermana, vacíate de tus conocimientos, de tu cosmovisión, de tu filosofía, de tu religión, de tu perfeccionismo, de tu autojusticia. Líbrate de todo eso, porque no te va a servir, te va a arruinar la vida.
te lo va a arruinar. Por favor, no sigas caminando en un espíritu de legalismo. No sigamos haciendo esto. Los odres nuevos sostienen el vino nuevo. Con razón el Señor dice: el que cree en mí será nueva creación, nueva criatura. Y si tú ya tienes mucho tiempo de venir y de ser parte y de ser cristiano, necesitas vaciarte y decirle al Señor: renuévame, Señor, renuévame, hazme nuevo para sostener el mejor vino que tú quieres. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hablar lo que el Espíritu Santo nos dice, la fe, el perdón, el arrepentimiento y lo que Dios quiera traer. Entonces ven cada miércoles, ven cada domingo y dile: Señor, estoy listo para recibir vino nuevo. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Y si Dios quiere hacer algo nuevo hoy, y si Dios quiere tocar tu vida de una manera diferente hoy, y a lo mejor tú habías trazado un plan y Dios te lo cambia porque Él puede hacer milagros, porque Él tiene la última palabra, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a pegar a tu plan? Punto 1, punto 2, punto 3, o lo que el Espíritu Santo diga. Hermano, esto es la vida. Esto es la vida, esto es la vida. Lo que tú estás viviendo es vivir la vida. Tus relaciones interpersonales, tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, con tu iglesia, en tu extramuros, en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos. ¿Cómo será? De ahora en adelante ¿recibirás ese vino nuevo? ¿Qué es ese vino nuevo, hermano? La revelación de lo que el Espíritu Santo quiere que hagas hoy, las decisiones que debes de tomar hoy, cómo el Señor quiere que hagas tus ayunos, tu oración, tu altar familiar. A lo mejor debe de haber un cambio en tu altar familiar. Pastora, pero ya pedí perdón. Pastora, pero ya perdoné. Pastora, pero ya me arrepentí. Las cosas no cambian. Bueno, pídele al Espíritu Santo qué más tienes que hacer, porque hay vino nuevo y Él lo está sirviendo. Y hay un nuevo, hay una renovación en lo que el Señor quiere hacer en tu familia, en tu vida. Ya cánsate de lo mismo, siempre lo mismo. Y nosotros sabemos, iglesia, le estoy hablando a la mayoría de los que son fieles en esta congregación. Sabemos que la vida congregacional puede llegar a ser monótona. Y es aquí donde el Señor te dice: no puedo vertir vino nuevo en odre viejo. Vacíate, suelta tu cosmovisión. Empieza a pensar fuera de tu caja y empieza a darle lugar al Espíritu Santo. Y el enemigo va a venir a decirte: pero te van a ver la cara de tonto, te van a ver la cara de tonta. Si tú ves como Dios ve, mira, se van a burlar de ti. Mira, te van a volver a robar, te van a volver a traicionar, te van a volver a mentir. Piensa fuera y haz lo que el Espíritu Santo te dice que hagas, sin transgredir tu dignidad, sin transgredir lo que Dios ya te ha hablado a ti. Padre Santo y bueno, hoy nos unimos y venimos hoy delante de ti para pedirte que nos hables, porque ciertamente, Señor, el enemigo tiene a esta generación dándoles un vino rancio, un vino terrible, un vino lleno de mentiras. Y el mundo está tragando esas mentiras, y aquellos que tenemos la verdad hemos quedado callados. Señor, Padre, hoy estas saetas en tus manos, Señor. Úsanos como mejor te parezca, pero te pedimos que derrames vino sobre nosotros.
Derrama ese mejor vino, ese vino nuevo sobre nosotros. Haznos nuevos odres y vierte sobre nosotros tu Espíritu Santo. Háblanos. Porque así como vemos la vida, Señor, ¿de dónde vendrá el dinero para casarme? Así como vemos la vida, ¿de dónde vendrá el dinero para nuestro templo? Así como vemos la vida, ¿de dónde vendrá la persona ideal para casarme? Así como vemos la vida, ¿cómo es que mi marido va a cambiar? ¿Cómo es que mi esposa va a cambiar? Padre, rompe nuestra cosmovisión y haznos ver ese vino nuevo, la cima de la montaña. Quita las nubes que no nos permiten ver para caminar, para correr, para volar a la cima de la montaña. Queremos hacer tu voluntad. Háblanos, Señor, y enséñale a mis hermanos cómo es que van a hacer ese dinero, cómo es que van a poder casarse, cómo es que va a llegar ese sueño para sus vidas, cómo es que van a encontrar ese trabajo, cómo es que vamos a utilizar, Señor, los bienes del reino para tu reino. Señor, abre nuestra cosmovisión. El vino nuevo es mejor que el viejo.